Charlando en la mañana de hoy de la actualidad de la ciudad de Buenos Aires y también de la República Argentina. Hemos convocado al legislador de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Gouman. Él es de la Unión Cívica Radical, este partido tradicional, te diría que el que más años tiene, más que centenario de la República Argentina, que hoy está dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, y además Marcelo es el presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Honorable Legislatura porteña. Hola Marcelo, buen día. Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Maximiliano? Buen día. Bueno, Buen día a todos. gracias por atendernos He en la mañana cambiado de de hoy. presidencia de comisión, te informo por las dudas. Vamos adelante, contame. No, presidí la Comisión de Comunicación, como bien decías, Sí. entre los años 17 y 19, digamos, Bien. ¿no? Y ahora estoy a cargo obviamente, muy conforme con nuestra tarea allí, y la verdad que tiene que ver un poco con que yo soy licenciado en comunicación social, así que asumí una responsabilidad que me gustaba directamente en ese momento. Pero bueno, hemos ido asumiendo nuevas responsabilidades. Ahora estoy a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico, con un enorme desafío en este contexto, ¿no? Bueno, hablando de este contexto, me imagino que tienen muchísimos reclamos de los comerciantes y vecinos de la ciudad por lo que está pasando en el marco de la pandemia. Sí, bueno, es evidente, estamos un poco integrando equipos con el Ejecutivo porteño, la legislatura, tratando de pensar la mayor cantidad de aportes que se puedan para resolver los enormes niveles de conflictividad que hay en este momento en términos económicos. Los datos son elocuentes: cierres de comercio, de negocios, una actividad económica en franco descenso. Siempre me refiero al tema tomando una imagen, ¿no?, que es la postal de nuestro microcentro, a la cual asisto cotidianamente. Seguramente también muchos de ustedes, muchos de los oyentes, vemos como nuestro microcentro, pero también en la ciudad, en la provincia, en el país, desciende producto de las políticas que se han adoptado en el marco de la pandemia, la actividad económica, ¿no?, generando, por supuesto, mucha tristeza, mucha desazón, mucho y con consecuencias concretas en el crecimiento de la tasa de desempleo, que las estadísticas lo verifican, ¿no? Entonces, nada, la legislatura un poco se ha puesto este año en sintonía, tratando de construir, el año pasado y tratando de construir en algunos casos beneficios fiscales, en otros casos medidas que tienen que ver con intentar pensar de qué modo nosotros debemos colocar al Estado en un contexto tan novedoso como el de la pandemia. Yo pensaba en esto, pensaba en que hoy ya podemos comenzar a afirmar que el modelo más exitoso de gestión sobre la crisis que ha implicado la pandemia ha sido aquel que ha tratado de construir políticas públicas verificando datos, ¿no? Me parece que eso es lo que está un poco en discusión hoy, y es lo que hay que poner en discusión en nuestro país en este momento. Marcelo, sí. ¿Es real, digamos, el dato de que el año pasado la recaudación en la ciudad bajó, y también sabemos que desde la legislatura y también con apoyo del Ejecutivo de la ciudad se ha tratado de ayudar a muchos sectores, por ejemplo, bajando ABLs y bajando algunos otros impuestos? Pero, ¿cómo se hace para sostener, digamos, una estructura tan grande de la ciudad de Buenos Aires, con baja de impuestos, con caída de recaudación, con caída de la actividad económica y a su vez bajando impuestos? Parece como difícil. Bueno, es la excepcionalidad de la situación que atravesamos, ¿no? No hay muchas respuestas a esa pregunta. Si querés le agrego más problemas, ¿no? Le agrego el problema de la quita presupuestaria en el marco de la coparticipación nacional, ¿no? O sea, solo te puedo agregar problemas a tu pregunta. Me parece que de lo que se trata es de que es un poco lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, entender que el año pasado y este año
la prioridad está en atender los temas vinculados a la crisis. La prioridad 1 es la salud, y bueno, obviamente la siguiente prioridad es la de intentar brindar algunas soluciones, algunos aportes, en el contexto de lo que lo puede hacer el gobierno de la ciudad a los sectores de la economía más afectados. Yo por eso intentaba decir algo que creo que es importante en este marco, ¿viste? Me parece que nosotros tenemos que pensar como sociedad en esto, porque tiene que formar parte de nuestro balance de cara inclusive a las decisiones electorales que tiene que tomar la sociedad en el corto plazo. Me parece que no es menos importante decir que se tienen que tomar decisiones en base a la lectura de datos y en base a la situación concreta y real que se desprende del estudio de las situaciones, que a tomar decisiones no sustentadas en información. Pongo el ejemplo del sistema educativo, ¿no?, que es el ejemplo que a mí siempre me permite resolver más claramente esta disyuntiva. Había una prenoción fundada en una hipótesis de que era peligroso reabrir las escuelas. Sí, es verdad. Me parece que hubo, en el caso concreto del sistema educativo del gobierno de la ciudad, un empuje muy importante del Ejecutivo en tratar de discutir con datos el impacto que tendría la reapertura de las escuelas, por ejemplo. Y que con el transcurrir de los meses posteriores a la reapertura del sistema educativo, del modo que se hizo, ¿no?, muy estudiado, muy minucioso, con reaperturas que no implicaban volver a los términos anteriores al COVID, porque eso era imposible, digamos, se demostró que se podían hacer algunas cosas que la prenoción hegemónica del momento indicaba que eran imposibles de hacer, como que los chicos volvieran a clases, con todo el impacto positivo que eso tiene en la vida de nuestros hijos. Fundamentalmente yo lo vivo como padre también. Entonces yo pongo ese ejemplo y digo, me parece que la sociedad debe exigirle eso a la política en este momento, debe exigirle el estudio pormenorizado de las situaciones concretas y que con datos se tomen decisiones que de algún modo contribuyan a una mejor situación de la vida cotidiana en un contexto absolutamente novedoso. Me parece, y por eso lo digo, porque es una cosa que venía pensando y que venía elaborando, me parece que por acá debe pasar, y que no es muy discutido, por acá debe pasar el balance social que debemos hacer los ciudadanos en un contexto casi diría preelectoral como el que se viene, ¿no? Ahora tenemos que tomar decisiones de vuelta sobre quién deben ser los que nos representen en el Congreso, en la legislatura. Bueno, yo aporto este dato, aporto este tema, creo que esto es lo que hay que discutir. Me parece que esto que yo estoy diciendo, que es como, es lo más, es quizás lo más complejo y difícil, porque toma más trabajo hacer esto, da por tierra un debate harto visitado por los medios de comunicación, que es aquel que se plantea entre los reconocidos como libertarios y aquellos que defienden un modelo centralista sostenido en la no discusión estadística, digamos. Me parece que acá hay algo importante y yo creo que esta discusión debemos darla seriamente. Augusto, querías preguntarle a Marcelo, Augusto vía Skype, podés hacerlo sin problema. Marcelo, buen día. Augusto Niesgay te saluda. ¿Cómo estás? Te quiero consultar justamente, recién hablabas del tema de la educación y de la vuelta a las aulas por parte de los chicos. Te quería preguntar porque hay gente con el aumento de casos y demás, mucha gente está empezando a plantearse o a pensar en el hecho de que se puede ir para atrás con esa medida. ¿Crees que es algo que se tiene que evaluar eventualmente si siguen aumentando los casos o crees que ya está demostrado que se puede seguir yendo a clases y yendo a las aulas sin tanto riesgo de contagio? En la misma línea de lo que te decía recién, nosotros estamos esperando ahora un informe del Ministerio de Educación en la legislatura, ¿no? En ese informe va a haber datos concretos respecto del nivel de contagiosidad en las escuelas durante estos 2 meses y seguramente vamos a seguir tomando nota
el incremento o descenso de ese nivel de contagiosidad. En base a ese dato es que hay que tomar decisiones, ¿no? Pienso eso concretamente. Pienso que hasta ahora el porcentaje de contagiosidad en todo el sistema educativo de la ciudad no lo tengo todavía, pero entiendo e intuyo por lo que he leído que han publicado, no supera el 1%. Por lo tanto, me parece que retroceder en esto sería un error si este es el porcentaje. Yo estoy esperando, insisto en esto, porque quiero ser serio, porque es lo que reclamo, el informe del Ministerio de Educación para brindar una opinión concreta sobre esto. Pero me parece que en principio habría motivo para seguir estudiando pormenorizadamente, seguir de cerca la situación e ir evaluando en función a los datos que van surgiendo. Marcelo, te meto en el tema político Sí. y puntualmente en Juntos por el Cambio, bueno, una coalición que ha sido exitosa, llegando a la presidencia de la Nación y consiguiendo gran cantidad de cargos a nivel nacional cuando Mauricio Macri fue electo presidente. ¿Cómo tienen pensado desde la Unión Cívica Radical encarar esta nueva etapa? Muchos ya han dicho que la Unión Cívica Radical va a presentar sus candidatos, la Unión Cívica Radical quiere ser parte y protagonista de digamos, este nuevo periodo. ¿Cómo lo ves vos? Sé que también tuviste algún cruce con algún representante del PRO al respecto, por Twitter. ¿Cómo lo ves? Sí, en el verano, sí. Sí, nuestro partido fue internas, digamos. Nuestro partido tiene una vida interna muy importante, muy prolífica, digamos, ¿no? Nos gustan los debates, nos gusta proponer ideas y nos gusta que los afiliados a nuestro partido decidan su orientación, decidan la orientación del partido. Esta ha sido la etapa que hemos atravesado en estos últimos 2 meses, ¿no? Ustedes saben, ya no me acuerdo el día, pero el 20 de marzo creo que fue, más de 200.000 afiliados a nuestro partido votaron en las internas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires el mismo día. Y decidieron la orientación la orientación política del partido, ¿no? En cada uno de esos distritos. También se votó en otros distritos, no solamente aquí, en Córdoba, el domingo en Río Negro. En diferentes provincias se están realizando elecciones. Ahora se va a votar en Paraná. Bueno, hay diferentes lugares en donde el partido está tomando decisiones. Nosotros, obviamente, vamos a intentar que la posición del partido sea representada sea representada claramente por lo que significa el radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio en las elecciones, en las propuestas que realice Juntos por el Cambio electoral de este año. La verdad que adelantar si eso va a ser a través de la participación en la PASO con una lista propia o si va a ser a través de un acuerdo con socios es todavía prematuro. Por supuesto que cuando un partido vota orientación política, vota un programa y ese programa necesita ser representado en el marco de la coalición de la cual participa. El mecanismo que tenga eso todavía es prematuro adelantarlo, pero bueno, obviamente intentamos representar nuestro programa en el marco de Juntos por el Cambio con todo lo que eso significa, es decir, lo digo claramente, sí. Tenemos más cercanías con algunos o más cercanías ideológicas o de visión de sociedad con algunos que con otros, y eso es evidente, digamos, y eso es lo que hace bueno una coalición electoral, digamos, que tenga una vida de debate interno muy importante. Si el mecanismo para saldar eso es la PASO, bienvenido, nosotros creemos en eso, sí, claro. ¿Sos de los que crees que dentro de la ciudad de Buenos Aires, por tu experiencia y por tu camino en la ciudad de Buenos Aires, la propia Unión Cívica Radical se merece una oportunidad de llevar su propio candidato a esa disputa? No necesariamente. Nosotros venimos participando de coaliciones en donde los candidatos no son de nuestro partido, ¿no? No creo que eso sea una condición que defina nuestra participación. Preferimos pensar más en la idea de programa, ¿no? En la idea de un programa que represente. Pero bueno, obviamente creo que ahí está la respuesta, ¿no? Si vos me preguntás a mí personalmente, ¿te gustaría que en el corto o mediano plazo haya un presidente de la Nación que haya surgido en la militancia de la Unión Cívica Radical? Mi respuesta, por supuesto, sería que sí,
que es lo que deseo más profundamente. Pero bueno, uno participa de una coalición en donde la representación de las otras fuerzas políticas es muy importante, es también importante, y un poco eso se resuelve a través del mecanismo del diálogo, del acuerdo, o a través del mecanismo de las PASO. Lo último y abusamos de tu tiempo para preguntarte es, se sabe, o la información que tenemos muchos periodistas, muchos comunicadores, es que hay una pelea importante entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires quiere cerrar todo por 15 días, es así, es lo que se está hablando, es lo que se está analizando, es lo que le están pidiendo al presidente. La ciudad de Buenos Aires, a través del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, está resistiendo esto. Ustedes, dentro de la coalición de gobierno de la ciudad, ¿cómo lo ven? ¿Apoyan ciegamente al jefe de gobierno en las decisiones que se toman? Toda mi intervención al comienzo creo que estuvo orientada a sostener eso, ¿no? A sostener lo que acabas de preguntar, que sí, Maxi, que nosotros entendemos que si el gobierno de la ciudad ha hecho algo bien en esta crisis, en donde, insistimos, no se manejó la provisión de vacunas porque no los estados, digamos, como el de la Ciudad de Buenos Aires, no pudieron salir a comprar vacunas. Esa provisión lo hacía el Estado Nacional. Y una crisis en la cual la situación pandémica ponía a la Ciudad de Buenos Aires por una cuestión geográfica o geopolítica en un lugar central, obviamente ha sido la adecuada, la de orientar la política en base a información y a datos a la hora de tomar decisiones, con un ministro de Salud que en ese sentido ha dado el ejemplo, y yo creo que ha construido una política pública que es muy valiosa hoy y que va a ser reconocida en el futuro. Me parece que sí, que se han tomado buenas decisiones, y que creo que en todo caso las malas decisiones que se han tomado en este contexto corresponden en gran medida a decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Hay una cosa que todavía no hemos tenido tiempo ni siquiera de valorar, porque todavía estamos en crisis y porque todos nos dedicamos cotidianamente a tratar de dar una mano en este contexto, pero el presidente de la Nación dijo en noviembre que en enero íbamos a tener 10 millones de vacunas, y bueno, eso todavía no se ha valorado integralmente en términos del impacto que eso tiene o tuvo, porque cuando uno sostiene una promesa de esas características y es la voz central autorizada la que lleva a cargo las negociaciones con los laboratorios y demás, lo que está haciendo es infiriéndole a la sociedad una idea de la planificación que debe hacer respecto de sus procedimientos. Y hablo desde lo personal hasta las planificaciones económicas de las empresas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese error, yo creo que ese error de comunicación y de gestión del gobierno ha costado carísimo a esta sociedad. Ha costado carísimo, porque muchas cosas se planificaron en base a esa promesa, a esa sentencia, a esa palabra presidencial, ¿no? La palabra en crisis autorizada para decir las cosas. Por eso digo que todos hemos tenido que realizar un aprendizaje en el marco de intentar aprender a cómo gestionar una cuestión novedosa. Pero hay cosas que deben quedar establecidas en relación al análisis que nos debemos respecto de lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Señalo esta idea porque me parece que ha sido en algún sentido matricial, digamos, de lo que hemos vivido, ¿no? Me parece que es matricial, es poner la autoridad presidencial en juego en una situación y no poder estar luego a la altura de lo prometido, ¿no? Bien. Me parece que eso es importante. Marcelo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, con mi programa, con El Arranque. Te mando un abrazo grande y pronto nos veremos. A disposición, Hasta luego. Un abrazo muy grande. Marcelo Gouman es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical y muy amablemente, como lo hacen todos, charlan en la mañana del Arranque para conocer las diversas posiciones políticas y de actualidad.